El opresivo, gélido y sepulcral silencio que reinaba de forma absoluta en la profunda oscuridad de la lujosa oficina de Camilo se había convertido rápidamente en una entidad viva, una presencia inmensamente densa, casi palpable y profundamente asfixiante que parecía alimentarse sin tregua del resentimiento crudo, oscuro y visceral que brotaba de sus entrañas como una hiel amarga, tóxica e inagotable. Sentado completamente inmóvil, como una estatua de sal tallada por el despecho, frente a los múltiples monitores que todavía parpadeaban con los restos digitales de la información robada y el rastro del geolocalizador ahora inútil, Camilo sentía con una certeza desgarradora que su mundo entero, su universo cuidadosamente estructurado y su ego desmesurado, se había fragmentado en 1000 pedazos filosos e irreconciliables tras el rechazo tajante, absoluto y dolorosamente gélido de Rebeca. No era simplemente el dolor agudo de una ruptura amorosa lo que lo consumía por dentro como un fuego invisible, sino algo muchísimo más oscuro y peligroso. Una masculinidad profundamente herida en lo más hondo de su ser, un orgullo enfermizo, que sencillamente no concebía la existencia de un universo donde él no fuera el centro gravitacional supremo y el protector absoluto e incuestionable de la mujer que decía amar con una locura que ahora rozaba la psicopatía. Cada palabra de desprecio pronunciada por Rebeca, cada gesto de profundo asco con el que ella había marcado su infranqueable distancia al descubrir la imperdonable traición de su espionaje cibernético, se repetía incesantemente en su mente atormentada como un eco infernal que lo humillaba en la extrema soledad de su gran despacho. El amor puro que alguna vez creyó sentir, o lo que él obstinadamente insistía en llamar amor para justificar sus acciones, se había transmutado velozmente en una sed de venganza implacable, sumamente calculadora y meticulosamente destructiva. Sentía bullir en su sangre una necesidad vital, de carácter casi biológico y destructivo, de demostrarle a Rebeca por todos los medios posibles que, al apartarse voluntariamente y con tanta altivez de su inmensa sombra protectora, de su trabajo en Casa Cue y de su poderosa red de seguridad económica y emocional, ella no era absolutamente nada más que una simple paria social, una expresidiaria frágil, marcada permanentemente ante los ojos implacables de la alta sociedad por el estigma imborrable, vergonzoso e imperdonable de su oscuro pasado penitenciario. Sus largos y finos dedos, que apenas unos días antes estaban dedicados a acariciar con inmensa devoción la fría pantalla táctil buscando de forma obsesiva la ubicación exacta de su amada para velar cobardemente por todos sus pasos, ahora se movían con una frialdad espeluznante y una precisión quirúrgica, despiadada y letal sobre el negro teclado iluminado de su potente computadora personal. Preparaba meticulosa y silenciosamente la gran maniobra maestra de difamación cibernética masiva que, según sus retorcidos cálculos, sellaría irremediablemente el prometedor destino profesional de Rebeca y la obligaría a regresar a él arrastrándose y suplicando por clemencia. La oscura y trágica metamorfosis de Camilo se completaba de manera espantosa en ese mismo instante de penumbra total, transformándolo definitivamente y sin ningún punto de retorno posible, pasando de ser un amante devoto y atento, a convertirse en un verdugo en extremo silencioso, inmensamente calculador, rencoroso y profundamente cobarde que acechaba a su indefensa presa desde la cómoda, fría e inexpugnable seguridad de su inmenso poder tecnológico y su cobarde anonimato digital garantizado por servidores encriptados. Mientras el monstruo informático afilaba sus garras virtuales en la oscuridad, a escasos kilómetros de ese nido de odio purulento, en el mundo inmensamente brillante, ruidoso, exigente y lleno de luminosas esperanzas de la sofisticada alta cocina internacional, Rebeca sentía genuinamente en su corazón que finalmente, después de tantas décadas de sufrimiento inmerecido, lágrimas ahogadas en la penumbra de una húmeda celda penitenciaria y humillaciones constantes, estaba tocando el inmenso cielo estrellado con las yemas de sus propios dedos trabajadores. Vivía sus días ajena por completo a la asquerosa, vil y densa red de intrigas, calumnias anónimas y horribles traiciones que se tejía cobardemente a sus espaldas por el hombre que alguna vez le juró protección incondicional, su reciente, sumamente aplaudida y muy exitosa incorporación al equipo del prestigioso, admirado y sumamente exigente chef Alan Carrera, era muchísimo más que un simple, afortunado y monótono empleo de cocina para ganar un sustento económico básico. Era, en pura y estricta realidad, su anhelado pase de abordar, su pasaporte dorado y brillante hacia la redención absoluta, pública y definitiva.
representaba la oportunidad inigualable, mágica y soñada de demostrarle valientemente al mundo entero, a su desintegrada familia fracturada por el rencor, y de manera muy especial y sobre todo, a sí misma, que su extraordinario talento culinario, su paladar exquisito y su inquebrantable espíritu creativo seguían siendo inmensamente fuertes y estaban completamente intactos, listos para brillar con una intensidad deslumbrante e imparable. Rebeca pasaba las largas y agotadoras horas de su demandante jornada laboral sumergida alegremente en un sanador trance de pura felicidad y realización personal, rodeada constantemente por el embriagador aroma a deliciosas especias frescas, hierbas exóticas y salsas burbujeantes. Pero la implacable venganza, meticulosamente orquestada en las sombras por el humillado, herido y sociopático Camilo, no se hizo esperar ni un segundo más, siendo ejecutada con la aterradora e inhumana frialdad de quien siente en el fondo de su alma negra que ya no tiene absolutamente nada de valor que perder. Aprovechando de manera ruin y sin el más mínimo ápice de escrúpulos morales, su acceso ilimitado a las bases de datos y la información altamente confidencial que había recopilado de forma clandestina durante su enfermiza vigilancia sobre los multimillonarios inversores del ambicioso proyecto gastronómico de Alan Carrera, comenzó sin piedad su vil plan de aniquilación total. Filtró maliciosa, sistemática y cobardemente una serie de correos electrónicos totalmente anónimos e imposibles de rastrear, adjuntando en ellos documentos profundamente manipulados, expedientes judiciales hábilmente alterados fuera de contexto y viejos recortes de la prensa amarillista que resaltaban con grandes titulares el doloroso pasado carcelario de Rebeca, tiñéndolo todo con tintes extremadamente escabrosos, violentos y malintencionadamente distorsionados para causar el mayor daño posible. Con una malicia refinada, perversa y propia de una mente enferma, no se limitó a informar asépticamente sobre la condena penal que Rebeca ya había cumplido con creces pagando con su juventud, sino que sugirió abierta y calumniosamente una presunta inestabilidad mental muy grave de la nueva chef estrella, inventando oscuros vínculos criminales persistentes y activos que, según sus elaboradas mentiras, podrían poner en gravísimo riesgo no solo la impecable reputación de los socios, sino la viabilidad económica y la seguridad del esperado restaurante de superlujo antes de su gran inauguración. La información tóxica, destructiva y altamente inflamable cayó como una verdadera bomba en las lujosas oficinas de los estirados inversionistas, sembrando instantáneamente el pánico moral, el terror financiero y el repudio generalizado en un entorno clasista y elitista donde la imagen pública impecable lo es absolutamente todo y el perdón no existe. Alan Carrera, inicialmente indignado, furioso e incrédulo ante los horribles rumores difamatorios que comenzaban a circular como letal veneno por los elegantes pasillos de la empresa, se vio brutal, rápida e injustamente presionado por una junta directiva totalmente intransigente, conservadora y muy asustada que exigía a gritos y amenazas la destitución fulminante, inmediata y sin contemplaciones de la chef que hasta el día anterior consideraban un genio. Cuando Alan, con el rostro ensombrecido por la dolorosa presión, la inmensa decepción y la amarga impotencia de no poder defenderla adecuadamente ante los acaudalados dueños del dinero, le mostró a la desconcertada, pálida y temblorosa, Rebeca las pesadas carpetas repletas de informes calumniosos, impresiones de correos venenosos y fotografías antiguas de su injusto juicio. Ella sintió con un vértigo aterrador que el sólido suelo de baldosas desaparecía por completo bajo sus pies cansados. Al leer detenidamente las duras palabras cargadas de veneno puro, y reconocer con horror inenarrable ciertos detalles íntimos, frases específicas y secretos que solo su antiguo acosador podría saber con tanta precisión, Rebeca comprendió con un pavor insondable que el hombre que le había jurado amor eterno era exactamente el mismo monstruo cobarde y miserable que ahora apretaba con inmensa saña, odio y crueldad la soga invisible alrededor de su frágil cuello profesional. Esta inmensa prueba de fuego, lejos de quebrar su espíritu indomable, encenderá en su atribulado interior una gigantesca llama de resistencia épica, preparándola para una guerra sin cuartel donde Rebeca jurará ante sí misma no volver a permitir jamás que ningún hombre dicte su destino, marcando el glorioso inicio de una encarnizada batalla por su honor que sacudirá los cimientos de esa sociedad hipócrita.